Dios me los bendiga a todos mis hermanos que estamos aquí pendientes de esta bendición grande de poder compartir de la palabra de nuestro Dios, porque ese es nuestro alimento. El alimento es compartir de la palabra del Señor. Hay un mandamiento allí en el Evangelio de Juan, capítulo 5 versículo 39, dice: escudriñar las escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. Ahí es donde nosotros tenemos el conocimiento para saber cuáles son los principios y los propósitos de una vida espiritual. Y en este momento quiero invitarte para que ahí donde te encuentras, honremos a nuestro Dios. Yo sé que ahí donde estás vas a inclinar tu rostro con toda la reverencia, en el lugar donde se encuentres, el lenguaje que hables, la nación donde te encuentres. Quiero que inclinemos nuestro rostro y le damos gracias al Señor por permitirnos en este momento de poder compartir un momento con nuestro Dios. Cierre tus ojitos ahí donde te encuentras y le decimos a Dios con todo nuestro corazón. Le agradecemos por permitirnos conocer. Le agradecemos porque estamos en un tiempo donde la gracia está para todo aquel que lo quiera. Y en este momento nos gozamos de saber de que su gracia está sobre nosotros. Amado Dios, oramos por cada uno de los que está en sintonía de este audio. Oramos, Señor, por aquellos, Señor, que en este momento creen, Señor, a los principios bíblicos, que creen a tu palabra, que creen a la obra redentora que tú hiciste en la cruz de Calvario. Oro por cada uno de ellos. Oro por cada uno de los que está aquí en sintonía. Cada uno de los que está ahí en su familia. De los que está ahí escuchando. Señor, oro para que tú obres de una manera grande. Bendígales. Señor, abre nuestros sentidos espirituales para entender y comprender los propósitos de tu palabra. Señor, muchas gracias por dejarnos tu palabra. Gracias, Señor, por dejarnos tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por dejarnos, Señor, los ministros para que nos enseñen tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has entregado. Gracias, Jesús, por todas las bendiciones que tú nos has entregado. En este tiempo de bendición, en este tiempo, Señor, donde hemos tenido ese momento para reflexionar, en este tiempo, Señor Jesús, de crisis, en este momento, Señor, donde muchos están en angustia, en preocupación, en desespero, pero es el tiempo donde decimos hay una esperanza para todo aquel, a todo corazón que haya desmayado, hay una esperanza y la esperanza eres tú, Señor Jesús. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de conocer. Gracias, Jesús. Sigue, Señor, obrando en nuestras vidas. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes. Espero que este tiempo que vamos a pasar compartiendo de la palabra sea un tiempo de edificación. Sea un tiempo donde reflexionemos en lo espiritual, porque a eso nos ha puesto Dios, a reflexionar en nuestra vida espiritual, el crecimiento, en una salvación. Porque a veces nosotros nos preocupamos de una carrera universitaria, nos preocupamos de unos estudios, de tener un negocio, de pronto de viajar, de trabajar, pero a veces no nos preocupamos de nuestra vida espiritual el día que el Señor nos llame a su presencia. Y es el momento de reflexionar qué va a hacer de nosotros después de que el Señor nos llame a su presencia. 2 minuticos. Tú sabes dónde vas a ir. 2 minuticos después de que no estés en este mundo, ya cuando este cuerpo esté allá, que esté listo allá para llevarlo al lugar donde se lleva, allá al Seol, allá al cementerio. ¿Ya has pensado eso? Quiero que miremos por la palabra para que aprendamos qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es de nuestra vida? No es religión, porque hoy todo el mundo volvió las cosas de Dios, fue religión. Esta es la mía, esta es la verdadera, la mía sí salva, mi iglesia sí salva, esa sí es la verdadera. No, es el Evangelio de Jesucristo, la enseñanza que Él nos dejó por medio de su palabra. Quiero que me acompañes a la palabra, ojalá tengas tu Biblia, ojalá no falte la palabra de Dios en tu casa, pero no para que la tengas ahí en el atril con el Salmo 91 abierto y no sabemos qué dice. No, 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 que la escudriñes, que la leas, que la compartas, porque aquí es donde están los principios de salvación para nosotros. Y quiero invitarte para que me acompañes allí al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24. La palabra del Señor me habla, hay un título, debemos de tener en cuenta los títulos porque los títulos nos dicen mucho de lo que la palabra del Señor nos quiere hacer entender. Y dice los dos cimientos. ¿Qué es un cimiento?
Un cimiento es una estructura, es un punto de una construcción. En lo material es el punto de una construcción donde se va a afianzar una estructura formidable en la cual va a soportar mucho peso. Y ese cimiento, el Señor en lo espiritual quiere que nosotros lo miremos cómo lo vamos a vivir. Y ahí es donde nosotros nos vamos a dar de cuenta cuáles son nuestros cimientos. Quiero que me acompañes allí al versículo 24 de Mateo. Dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Miremos este versículo. Cualquiera, dice la Biblia, cualquiera. Aquí Dios no obliga a nadie, porque mucha gente pronto tiene la idea de que Dios obliga a la gente. No, Dios no obliga a nadie. Él dice: el que quiera seguir en pos de mí. Él no obliga a nadie. Cualquiera, cualquiera puede ser cualquiera, en las diferentes naciones, en los diferentes lugares. Cualquiera pues que me oye, punto central el oído, que me oye, oír la voz de Dios, oír su palabra. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea que cuando vayamos a estar en lo espiritual, estamos construyendo una morada. En lo espiritual, ¿dónde vas a pasar el tiempo? Vamos a mirar en dónde lo estás edificando. Dice la palabra del Señor que el que oye las palabras, esta que estamos leyendo aquí, la Biblia, que el que oye estas palabras y las hace, no solo oírlas, escúcheme, hermano, tú que estás ahí en la sintonía, no es solo oír, es hacerlas. Porque hoy nosotros nos hemos vuelto solo oidores, pero poco hacedores. Y Dios no quiere que nosotros seamos solo oidores, sino hacedores. Hacer y cumplir. No es que de pronto yo le diga de pronto a otra persona: oiga, deje la gritería, pero yo mismo estoy gritando. Entonces no estoy haciendo, no está haciendo nada. En mí no hay. Yo predico, pero no aplico. Y dice la palabra del Señor, versículo 25 dice: descendió lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Recuerden, hermanos, que la palabra del Señor nos muestra que la roca tipifica a Cristo. Cristo es la roca. Nuestra morada debe estar construida sobre la roca. Pero miremos la construcción. Aquí la palabra del Señor habla del hombre prudente. Una persona que vaya a hacer una casa, aquí en lo material, que quiera su buena casa, contrata su buen lugar, su buen terreno. No lo va a hacer por allá en el despeñadero, sino que consigue su lugar, consigue un buen ingeniero. No lo va a hacer porque sí, ni que es que esto va por allí, no. Consigue un ingeniero para que él se encargue de hacer estudio de suelos. Consigue los mejores materiales, no le va a poner cualquier material, le va a colocar los mejores materiales para construir una vivienda, porque la va a construir para usted, donde va a vivir usted, donde va a vivir su familia, donde va a vivir sus hijos, aquí en lo material. Y la palabra del Señor me dice que esta casa que habla la roca, la que habla la palabra del Señor, dice: descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Una casa constituida para contra todo embate que venga. Por eso nuestras casas están protegidas para todo, tormentas, para terremotos. Cuando está bien estructurada, aguanta cualquier embate. Y dice la palabra del Señor que y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Lluvia, ríos, pero no cayó porque estaba sobre la roca. Recuerde que nosotros estamos fundamentados en la roca que es Cristo. Usted debe estar fundamentado en la roca, hermano. Si tú estás por primera vez oyendo este video o viendo este video, déjeme decirte que es el momento de que reflexionemos dónde estamos construyendo nuestras rocas, nuestra casa, en qué. Dice la palabra del Señor que no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Nuestro fundamento es Cristo. Nuestro fundamento es la palabra. ¿Qué materiales estás usando? ¿Cuál es su ingeniero?
¿Quién es el que te está llevando a construir esa casa? ¿Ese ingeniero es Jesucristo? ¿Ese ingeniero es el Señor? ¿Qué materiales estás usando? La palabra, el ayuno, la oración, la vigilia, el ganar almas para el reino. ¿Cuáles son los materiales que estás usando para construir esa casa? Apartarse del pecado, vivir en santidad, obedecer a los mandamientos, obedecer a su palabra, congregándose, dando a Dios lo que es de Dios, porque son principios de construir una buena casa para nuestra eternidad. Y dice la palabra del Señor, pero cualquiera, aquí no habla alguno específico, cualquiera, dice la palabra del Señor, que me oye estas palabras y no las hace. Paremos un poquito ahí. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Hay mucha gente que oye la palabra de Dios, pero no la obedece. Hay mucha gente que la puede hasta enseñar. Hay mucha gente que la puede saber desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el versículo número 1 hasta el versículo último de Apocalipsis. Se la sabe, pero nunca la aplican. Hay cristianos que se saben los versículos bíblicos, pero no los aplican. Entonces, ¿en dónde estamos estructurando nuestra casa? ¿En la roca o en qué parte está diciéndome la palabra en este momento? Yo quiero que reflexionemos, porque estamos construyendo una vivienda allá en la otra vida, en la eternidad. Dice la palabra del Señor. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, oidor. A la iglesia no vamos solo a oír, a la iglesia vamos a oír y a hacer, ser hacedores de la palabra. No solo decirle, oiga hermano, decir mentiras, no sea mentiroso, corregir a otros y yo siendo un mentiroso. Oiga, deje de ser celoso, pero ¿por qué esos celos? Y yo lleno de celos. No, primeramente yo soy el que debo ser edificado para poder exhortar a otros. Y dice la palabra del Señor, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no las hace. No lo obliga a Dios, no las hace. Dice la palabra del Señor, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué es edificar una casa sobre la arena? No es una garantía, no hay un fundamento, no hay una estructura. Sencillamente la arena va a caer comiendo y cuando menos piense la casa se va a caer. O de pronto vino un fuerte viento y se va a caer la casa. Y el Señor dice, ¿en qué estás construyendo tu vida espiritual? ¿En qué la estás construyendo? Oye la palabra, pero no la cumples. No podemos ser engañados. Yo puedo leer la palabra, pero si no la cumplo. Yo puedo ir a culto, pero si no lo cumplo, no obedezco lo que el Señor me ordena. Porque una de las cosas que nos cuesta a nosotros como cristianos es obedecer a su palabra y a nuestras autoridades. Y dice la palabra del Señor que cualquiera que las oye y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Recuerde la palabra prudente y la palabra insensato. Prudente está garantizando una buena edificación e insensato está garantizando una mala edificación. O sea, ¿qué quiere decir? Vayamos un poquito al ejemplo allí de una construcción física, como construyéndola insensatamente, ¿no? Yo hice mi casa allí sobre el barranco y que, no, nada más, yo le puse un palo ahí, le metí ahí, hice un hueco y metí un palo ahí y luego ahí construí mis tejas y luego le encerré allí con malla, pero resulta que cuando vino la lluvia se desbarrancó y se fue con tu casa y se fue con tu familias. ¿Y sabe por qué? Porque hicimos una casa en un lugar no adecuado. Igualmente pasa con el Señor. ¿Qué morada estamos haciendo? ¿En dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Dice la palabra del Señor que le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia. La lluvia es una obra de Dios, de la naturaleza que Dios creó, en la cual a veces viene de una manera fuerte, donde abate todo lo que venga, porque es algo creado por Dios. Descendió lluvia, vinieron ríos, los ríos vemos allí, que donde un río va,
va carcomiendo por las paredes, allá va carcomiendo, se carcome puentes, se carcome casas, porque es algo que trae fuerza de la naturaleza. Y el Señor dice que el que construya esa casa sobre la arena va a ser como esto, el río va a venir, dice, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento. Los vientos, aunque no los vemos, pero son una fuerza de la naturaleza fuerte, que puede tumbar una casa, puede tumbar un árbol, puede tumbar una estructura edificada por el hombre, porque es creado por Dios, es con poder de Dios, es algo que Dios creó, eso no fue porque sí, es algo que Dios creó y que Dios usa. Y dice la palabra del Señor, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Imagínense, una casa que fue estructurada en un lugar, duele decir cuántas personas han hecho su casa en un lugar no habitable, y vino la lluvia, vinieron los ríos, hemos escuchado de ríos, de cómo taparon allí ciudades. Recordemos hace unos años atrás, unos 30 años atrás, allá en el Tolima, allá vemos que una ciudad, Armero, fue tapada por un río que venía con ímpetu, y las casas allí quedaron tapadas. Y dice la palabra del Señor que dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Tremendo es ver que nuestra casa se caiga. Tremendo es ver que nuestra vivienda física se caiga, porque de pronto no le echamos bases, o porque de pronto en las bases le echamos poquita arena, poquito cemento. No, economicémonos un poquito de cemento, y si para una casa prudente se le echan 3 bultos, echémosle un bulto. Echémosle, si la medida son 3 carretillas de arena, echémosle 1,5. Entonces vamos a construir algo que no es una garantía. O de pronto no le hagamos bases. No, echemos los ladrillos así como así. Pongamos los muros así como así. ¿En qué estamos construyendo? En nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida espiritual? ¿Cómo estás llevando tu vida espiritual? ¿Estás deleitándote con los placeres del mundo? ¿Estás en los deleites de la carne? ¿Dios te ha hablado de alguna forma y te ha dicho, sálgate de ahí, y tú no has querido? ¿Estás en el adulterio? ¿Estás en la fornicación? ¿Estás en los deseos de la carne, las obras de la carne? Las iras, las contiendas, los pleitos, las disensiones, las envidias. ¿Hay celos en tu corazón? ¿Hay envidia? ¿Hay contienda? ¿Hay gritería? ¿Hay maldicencia? Hay cristianos que todavía maldicen, todavía lanzan palabras realmente de calibre fuerte. ¿En qué estás haciendo tu caso? Porque un día seremos llamados a la presencia de nuestro Dios, y debemos de darle cuentas a Dios. Ahí es donde muchos se van a sorprender, y ahí es donde muchos, un día la palabra del Señor dice que muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor. Ahí es donde muchos van a decir, Señor, yo iba a la iglesia. Sí, pero nunca cambiaste. Señor, Señor, yo iba a la iglesia. Sí, pero nunca cambiaste. Siempre tenías pleito con tu esposo, con tu esposa. Nunca perdonaste. Fuiste infiel y nunca has sanado tu corazón con respecto a aquella infidelidad. Te apartaste del Señor. Todavía te dan esos ataques de ira. Todavía hablas falsos testimonios. Maldecir, porque maldecir no es solo decir groserías. Maldecir es decir mal. Todavía dices cosas que no son contra Dios. Cuestionas a Dios. Todavía señalas a Dios. Tienes percepción de injusticia. Dios es injusto. ¿Esto por qué me está pasando? Dice la palabra del Señor que a este hombre le compararé a un hombre insensato. Mire la insensatez de una persona. Cuando nosotros no queremos vivir el evangelio. Sabemos que Dios nos habla por medio de su palabra. Que Dios utiliza a los siervos para que nos hable. Pero nosotros no queremos oír. Somos oidores, pero no hacedores.
¿A cuántos de vosotros Dios le ha permitido que le hable por la palabra? ¿A cuántos de vosotros Dios les ha permitido que le hable por siervos? Y nosotros no hemos querido escuchar, no hemos querido obedecer. ¿Estamos haciendo nuestra casa sobre la arena? ¿Se te caerá tu casa? ¿Se le irá a derribar allí cuando venga la dificultad, cuando venga el problema, cuando venga la lucha, cuando venga el Señor y te llame a cuentas? Es el momento de reflexionar. Es un momento de que reflexionemos qué tanto estoy escuchando la voz de Dios, la palabra. Esta es la voz de Dios. Aquí están los estatutos y los mandamientos. Y dice la palabra del Señor, y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y se cayó y fue en gran la ruina. Qué triste es que una familia, qué triste es que un hombre, una mujer esté apartado de Dios. Qué triste es que porque yo no quiera reconocer áreas de mi vida que están ahí, que sé que están ahí y que no se las he confesado al Señor. Que yo tengo aquí cosas guardadas y no se las he confesado al Señor, cuando la palabra del Señor dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero no solo es confesarle, es apartarle, decirle, Señor, ayúdame, porque yo no quiero estar más transgrediendo sus mandamientos. Yo no quiero hacer mi casa sobre la arena, yo quiero hacerla sobre la roca. Yo no quiero que un día delante de ti sea un insensato, sino yo quiero que sea una persona prudente. Por eso, Señor, yo quiero que mi morada en el cielo, yo quiero que mi morada, mi lugar, mi casa de vivienda sea al lado tuyo, Señor. Porque edifiqué mi casa sobre la roca, que la roca eres tú, Señor. Quiero invitarte para que reflexionemos en base de esta palabra. Y dice la palabra del Señor, qué grande fue la ruina. ¿Cuánto cristiano ha retrocedido? A lo mejor tú que estás viendo este audio, echaste atrás. A lo mejor de pronto estuviste un día en los caminos del Señor. A lo mejor un día de pronto hasta predicaste, serviste al Señor y hoy ya no estás. Hoy estás haciendo tu casa sobre la arena. A lo mejor empezaste un fundamento de pronto para hacer una casa sobre la roca, pero decidió más bien decir, no, yo la quiero terminar haciéndola en la arena. Cuando vino con ímpetu el enemigo, derribó tu casa. Y hoy estás, como dice la palabra del Señor, en grande ruina. Porque el Señor dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice, porque apartados de mí, nada podéis hacer. Yo sé que tú que estás ahí, a lo mejor estás apartado de Dios. ¿Qué te puede dar Satanás? ¿Qué puede ofrecer el enemigo? ¿Qué te puede ofrecer? ¿Placeres? ¿Placeres de la carne? ¿Borracheras? ¿Desenfreno? ¿Lascivia? ¿Pleitos? ¿Deshonestidades? ¿Qué te puede ofrecer? Dice la palabra del Señor. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Son palabras del Señor Jesucristo. Estas no son palabras del pastor aquí que está enseñando, ni el pastor de la misión, ni el pastor donde tú te congregas. No, son palabras del Señor Jesucristo. Y nos está diciendo con qué materiales estás edificando tu casa. ¿Qué materiales son los que estás construyendo? ¿Cuáles son los que estás usando? Dígame, ¿cuáles son los que estás usando? ¿Ya no lees la palabra? ¿Ya no oras? ¿Ya no ayunas? ¿Ya no vigilas? ¿Ya no te congregas? ¿Ya no le das a Dios lo que es de Dios? ¿Ya no ganas un alma? ¿Se te olvidó? A lo mejor de pronto estamos construyendo nuestra casa sobre la arena. Pero si tú estás haciendo, como el Señor dice, que cualquiera que me oye estas palabras, porque la palabra de Dios es para oírla y para hacerla. Yo sé que muchos de los que estamos aquí viendo este audio tenemos cosas que sabemos que están aquí y a la verdad no hemos puesto atención a ello. Es el momento, mire, cuántas almas allá en el infierno quisieran tener un segundo, un minuto del que tienes tú, del que tengo yo, para poderle decirle, Señor, perdóneme,
pero ya no hay. Porque ellos edificaron su casa sobre la arena. Quiero que reflexiones en este tiempo. Ahí donde estás. Quiero invitarte, si te apartaste del Señor, es el Señor. No es la denominación donde te congregues. A lo mejor de pronto donde te congregaste, algún hermano o alguna represión por parte de la autoridad y de pronto decidimos irnos de la iglesia y no volvimos y nos apartamos y caímos en desgracia porque llegamos al mundo. No, es el momento que pienses. ¿Qué hay de ti cuando el Señor te llame a tu presencia? Ahí no va a estar tu papá, ahí no va a estar tu mamá, van a estar ahí al lado del ataúd, de pronto llorándote. Pero salvarte, no. La única es Cristo, que es la roca. Quiero invitarte en este momento para que reflexionemos sobre esta palabra. Quiero invitarte para que si por primera vez estás escuchando o viendo este audio, quiero que hagas conmigo una convicción de fe y le diga al Señor con todo su corazón. Pero no te quedes con la boca callada. Sencillamente dígale: Señor, yo te quiero pedir perdón. Yo quiero que mi casa sobre la roca esté establecida. No quiero, Señor, hacer mi casa sobre la arena. Señor, te pido perdón. Ayúdame a volver a los caminos. Ayúdame, Señor Jesús, a ser esa hija tuya y ese hijo tuyo, Señor, que un día te sirvió. Señor, ayúdame porque yo quiero seguir tus caminos. Ayúdame, Señor, porque ese camino que he empezado, Señor, ha sido, Señor, de bendición, porque tú eres mi fortaleza. Dígale, Señor, perdone. Si por primera vez escucha, dígale: Señor, yo quiero recibirte en mi corazón. Yo reconozco tu nombre. Yo creo en tu nombre. Creo en tu obra redentora, la que hiciste en la cruz del Calvario. Señor Jesús, allá en el libro de la vida en el cielo, escríbame en ese libro allá, porque tu palabra dice que el que no se halló escrito en el libro de la vida no tuvo parte en el reino de los cielos, fue lanzado al lugar de tormento. Inclina tu rostro y dígale: Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Te amamos, amado Rey. Gracias, Señor Jesús. Recuerden, hermanos, que estamos ahí en las redes sociales para que nos ubiquen. Ahí estamos como CMB Porfía, Pastor Jesús. Para eso están las redes sociales. Quiero invitarte para que estés ahí atento y reflexione en dónde estás haciendo tu casa. Dios me los bendiga grande y poderosamente y que el Señor los colme de grandes y poderosas bendiciones. Pero lo más importante, predica a Cristo. Predica a Cristo. Él es el camino de salvación. Dios me los bendiga. Cristo les ama. La paz del Señor Jesús esté con ustedes. Dios me los bendiga grandemente.